Martes 11 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a nuestro programa, este recorrido que hacemos cada día por las portadas de los periódicos que se editan a la provincia de Córdoba, el Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba. También, como siempre, abriremos el ordenador, vistazo a la prensa digital. Hoy hay algunas coincidencias en los periódicos, va avanzando la semana, alguna foto incluso que comparte. El Diario de Córdoba ha escogido para la apertura el tema de las mesas de veladores. Saben que desde el inicio de la pandemia se aprobó una excepcionalidad en cuanto a la instalación de mesas en las terrazas de los bares y ayer se acordó que había acabado ya esa excepcionalidad. La Mesa de Veladores de Córdoba acuerda la vuelta a la normalidad, titula el Diario Córdoba. La foto se marcha a Kiev, como dicen ellos, una situación que no nos viene de nueva, ni mucho menos. Lamentablemente, llevamos muchos meses hablando del terror en el corazón de Ucrania. Lo que ocurre es que saben que a partir de que Ucrania ha destruido un puente el que unía a Rusia con Odessa, con Crimea, pues los rusos han reactivado la ofensiva contra la capital, contra Kiev, que lleva semanas o meses sin recibir el impacto de los misiles. La otra foto pequeñita abajo para las navas del Selpillar, que llevan varios días en las portadas periódicas. Primero fue por aquel asunto de la presunta estafa en el BBVA y ahora lo son, las navas quiero decir, por la tormenta. Las inundaciones, dice el Diario Córdoba, en el sur de la provincia a causa de las fuertes lluvias. Y en la foto un camión de bomberos del consorcio que intenta liberar el acceso al colegio, que se quedó absolutamente colapsado. Lo veremos luego la foto del diario El Día, que es la misma pero más grande. El diario ABC se marcha para el tema de portada y el titular a un ámbito nacional. Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Sánchez elude aclarar si despolitizará la justicia. Esto de Constantinopla. Despolitizará la justicia. Ayer hubo un encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular. Pues no aclararon nada. Saben que hay un conflicto grave, grande. De hecho, en el Diario Córdoba lo leen ahí arriba también el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, más cerca del pacto. El diario ABC no ve tan cerca el pacto porque Sánchez, dice ABC, ellos culpan a Sánchez, elude aclarar si despolitizará la justicia. El conflicto, como saben, lleva abierto muchísimo tiempo, 4 años, fíjense, lleva tiempo. En España, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, lo elige el Parlamento. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Constitución. Es cierto que en otros países lo eligen los propios jueces. En España, hasta que no se cambie esa fórmula de elección, lo elige el Parlamento. Sin embargo, el Partido Popular se niega a actualizarlo, a renovar el Consejo, hasta que se cambie la forma de elegirlo para despolitizar, como señala el diario ABC, que evidentemente se pone del lado del PP, ahí lo tienen, hasta que se despolitice la elección de los jueces. Que, yo personalmente entiendo que lo suyo es que se despolitice, pero hay que recordarle a Núñez Feijóo y al diario ABC que hoy por hoy la fórmula que se aplica es la que marca la Constitución y que entonces no es comprensible que se bloquee con el chantaje de que o se cambia el sistema, se despolitiza o no se renueva el Consejo, que lleva 4 o 5 años en precario. Así que creo que había que ponerse de acuerdo, no se han puesto de acuerdo. El diario Córdoba entiende que están más cerca, el diario ABC dicen que no, porque Sánchez se niega a cambiar la fórmula de elección de los jueces, que repito, la que hay ahora es la que recoge la Constitución y los reglamentos en vigor. O sea que tampoco se puede exigir mucho más de lo que se puede exigir que incumpla la Constitución, porque si se hace de otra manera sería incumplir la Carta Magna. También habla de justicia en el titular local o provincial. El colapso judicial, dice, se agrava tras la pandemia con 40.290 asuntos pendientes en Córdoba. Todavía está por debajo de la cifra del 2020, que hubo el lío tremendo con la llegada del coronavirus y con el colapso en los juzgados, pero mayor al 2019 incluso, que ahí había una cierta normalidad. Ahora hablamos de este asunto que publica ABC, lo firma Davinia Delgado. El diario El Día, la foto les decía la misma que la pequeñita del diario Córdoba, no es la del Día, a ver si lo encontramos, sobre las inundaciones, ahí la tiene, la inundación en la nava del Selpillar.
La cara negativa titula "De la ansiada lluvia". Llueve mal, lamentablemente llueve poco, llueve mal. Y luego cayó ayer, pues cayó en tromba sobre el sur de la provincia, en Puente Genil, en esta pedanía de Lucena de las Navas, y en otros municipios, y en Cabra, en la Huerta Baja de Cabra también cayó muchísima agua y provocó inundaciones, por dos motivos. El primero, porque el agua cayó muy mal, como le decía, y segundo, porque a pesar de que nos pasa todos los años, no se aprovechan los periodos de falta de lluvia para limpiar las tuberías, porque los colectores se colmatan inmediatamente en cuanto cae mucha agua. Es cierto que estamos en sequía, no se puede estar tirando agua continuamente, pero bueno, si hay previsión de que va a llover mucho, lo suyo sería limpiar alcantarillas, revisar colectores. Emaxa, por cierto, lo está haciendo en la capital para evitar que ocurra esto. En este caso, el de la foto, es un camino de tierra, como ven prácticamente, que se quedó totalmente inaccesible. Bueno, tierra, sobre todo la que trajo la lluvia, porque muchos caminos que parecen que son barrizales, pero es consecuencia de las precipitaciones. Así que creo que hay que ser un poco más precavidos y prevenir las tormentas, porque en otoño saben que es época habitual de tormentas, de que aparezcan estas danas que se están formando en el Atlántico como consecuencia del choque de temperaturas entre el agua del mar y la temperatura de la superficie. Estas borrascas que sueltan de pronto una cantidad de agua tremenda, 60, 80 litros, y provocan inundaciones. El titular del diario El Día para los impuestos. Ayer estuvo en Córdoba Carolina España, que es la consejera de Economía y Hacienda y Fondos Europeos, y aclaró o cuantificó la bajada de impuestos de la Junta, lo que va a repercutir en Córdoba, 29 millones de euros a los cordobeses. Bueno, evidentemente no a todos por igual, habrá quien tenga mayor bajada y que tenga cero bajadas o poco bajadas, ¿no? O pocas bajadas. El impuesto de patrimonio, como saben, solamente afecta a fortunas de más de 1 millón de euros, herencias de más de 1 millón de euros. No todo el mundo recibe todos los días una herencia de 1 millón de euros. El canon del agua tampoco lo paga todo el mundo por igual. Las plusvalías tampoco, en fin, o la deflactación del IRPF tampoco afecta a todos por igual. Pero en cualquier caso, el conjunto de los cordobeses pues se ahorrarán, o nos ahorraremos, me meteré yo, aunque ahorre menos, esos 21 millones de euros que dijo ayer Carolina España en su primera visita a un ayuntamiento, aparte del suyo. Ella fue concejala en Málaga, fue a visitar a su alcalde, Paco de la Torre, Francisco de la Torre, y luego vino a ver, el siguiente que fue a ver fue a Bellido, a José María Bellido. También hay en este periódico, en El Día, foto pequeñita abajo, como ven, para el encuentro Sánchez-Feijóo, que es más positivo que el diario ABC, dice que era un último intento para renovar la justicia, y la parte alta, Germán Crespo, el técnico blanquiverde, que dice el diario El Día que aún mantiene números de récord en sus primeros 50 partidos del Córdoba. El tema del Córdoba, como siempre, es un tema muy de corazón. El equipo hoy lleva una racha, una racha que no tenía parangón, muchísimos partidos ganados, una racha enorme de victorias en segunda RF, en primera RF, y de pronto pues se rompe la racha, que le pasa a cualquier equipo. Sin embargo, de un día para otro pues ha habido muchas críticas a Germán, a su política de rotaciones, a su planteamiento de ayer o de antes de ayer en Madrid, en fin. Y bueno, recuerda el día que a pesar de todo Germán Crespo sigue teniendo números absolutos, de récord absoluto. Bueno, vamos directamente con la información. Leíamos en el diario Córdoba, también lleva algún periódico en el sumario. El tema de los veladores. Cuando comenzó la pandemia, pues saben que hubo un problema con la hostelería. El primero fue que hubo que cerrar, fundamentalmente ese fue el gran problema, y cuando se consiguió reabrir la hostelería se hizo con muchísimas restricciones. Básicamente, recuerden, nos parece lejanísimo, pero fue hace muy poco, se prohibía el servicio en barras, no se podía entrar en las barras de los bares, había que regular muchísimo el uso de los geles hidroalcohólicos y tal, ¿no? Luego, para compensar aquello, ¿qué se hizo? Pues permitir que se trasladara el negocio del interior del establecimiento a la calle. Y hubo quien aprovechó más y hubo quien lo aprovechó menos. Esta excepcionalidad que se permitió durante la pandemia se ha extendido más. De hecho, hacía bastantes semanas, incluso meses ya, que el Consejo de Derechos Ciudadanos pidió que se revisara estas medidas excepcionales porque ya no eran necesarias, porque los bares ya volvían a tener abierto el negocio en el interior,
con lo cual no hacía falta esta medida de excepción. Sobre todo porque se estaban cometiendo algunos abusos. Ayer reconocía el presidente de la Gerencia de Urbanismo, el concejal Salvador Fuentes, que se ha sido muy flexible en cuanto a la instalación de veladores, de mesas, de sillas, en cuanto al horario de los veladores, en cuanto a la vigilancia, si todos los que se colocaban eran los autorizados, las mesas altas sobre las fachadas de los negocios que en ocasiones interrumpen el tránsito de peatones. Se ha sido muy flexible porque se entendió que había que ayudar a la hostelería, que tan mal lo estaba pasando, un colectivo en el que hay muchísimos autónomos que no tienen cobertura de subsidios, como le ocurre a otros trabajadores, que los ERTE son muy complicados de tramitar y que hacía falta echarles una mano y se le echó. Pues como digo, ayer se reunió la mesa de veladores, una mesa en la que está también presente la hostelería, lo está a través de la asociación Ostecor. Están en esta mesa, está la Gerencia de Urbanismo, está, como digo, Ostecor, está el Consejo de Ciudadanos, está la Federación Alzara, asociaciones vecinales, y está la Asociación de Peatones Apata, se llama así, Apata. Bueno, también quiere entrar Oreca, que es una asociación nueva de hostelería, pero está por ver su representatividad. En caso de que sea así, ayer se acordó que se integrará también en esta mesa. Como le digo, lo que se acordó ayer fue simplemente volver a lo que había antes de aquel 2019, cuando todo se puso patas arriba, y recuperar pues eso, los controles, las exigencias. Decía ayer Fuentes que ellos son conscientes, el ayuntamiento, de que se han cometido algunos abusos, no todos los hosteleros ni mucho menos, pero algunos sí que han cometido abusos y que se ha sido muy flexible en cuanto a la exigencia del cumplimiento de la normativa. Bueno, pues a partir de ahora, a partir de ya, en toda la ciudad, por cierto, se va. Digo esto porque hay lugares de la ciudad donde poco a poco se ha ido volviendo normalidad, porque bueno, la clientela no ha hecho necesario seguir ampliando mesas, pero otros lugares donde efectivamente aquello más que una plaza pues es un zoco, ¿no? Todo lleno de toldos, de mesas, de sillas y de clientes de la restauración, de la hostelería, que ahora tendrán que pues, controlar su espacio y reducir su lugar de negocio. También se habló ayer en esta reunión de la zona especialmente saturada en cuanto a instalación de barras, que ya conocemos, La Corredera, el María la Judía, Avenida Barcelona, sitios donde, aparte de que haya muchos negocios, tiene dificultad para el acceso. Avenida Barcelona, más que haya muchos negocios, que los hay también, es que las aceras son estrechas, hay un carril bici y entonces en ocasiones no se puede transitar, caminar por la acera porque están ocupadas por los veladores, que también a veces incluso llegan a dificultar el acceso a los propios portales de los vecinos. Así que todo eso se va a empezar a controlar y se acabó la barra libre, nunca mejor dicho, en este caso, que cada cual haga la guerra por su cuenta, intentando recuperar un negocio que se truncó con la pandemia. Más cosas, hablando de licencias, trae el diario Córdoba que Cultura da luz verde a un nuevo hotel de 4 estrellas en la Cuesta del Bailío. Hombre, no es en la Cuesta, lógicamente, es en la esquina entre la Cuesta del Bailío y la calle, que no recuerdo cómo se llama, a continuación de Carbonell y Morán, ahí la tienen, aquí a la izquierda vemos la Cuesta del Bailío, y la otra, que se llama, voy a poner el nombre, también Cuesta del Bailío, porque por ahí, que es Carbonell y Morán, la parte a menos la continuación, ese solar, que bueno, en su día formó parte del jardín del convento del Císter, luego tuvo una construcción que se abandonó hace muchísimo tiempo y que presenta unas dificultades arqueológicas y urbanísticas. Básicamente, bueno, una zona muy protegida, la del entorno de Capuchino, en este caso el Bailío, con lo cual habrá que tener bastante cautela a la hora de construir ahí. Supongo que ya la empresa que vaya a gestionar este negocio, construirlo y gestionarlo, habrán tenido más de una reunión con urbanismo para ver qué se puede levantar ahí, con qué impacto visual, cómo se accede. Esta zona evidentemente no se llega en coche tampoco, en fin, tiene su dificultad igual que le ocurre al Hotel Bailío, que está muy cerca de ahí, aunque este está más en el Bailío que en el otro lugar. Más cosas, sigo con el diario de Córdoba. Titula la portada: los mercados municipales podrán vender sus productos por Internet. Bueno, ya pueden, es decir, lo que se va a hacer ahora, lo que se acordó la Junta de Gobierno local de ayer, esta especie de Consejo de Ministros de los concejales que se celebró ayer, se hace cada semana, acordó licitar, o sea, adjudicó la licitación de una plataforma web donde todos los comerciantes, todos los vendedores de los puestos de los mercados municipales podrán vender a través de Internet. Que como le digo, ya si alguien quiere hacerlo por su cuenta puede hacerlo mucho antes, desde siempre, ¿no?
Ahora esa plataforma se va a activar, creo que tiene un plazo de 4 meses para activarse. Primero se va a hacer un análisis de situación, qué se puede vender, y se va a hacer una propuesta, se va a presentar un proyecto piloto, se va a poner en marcha y luego ya habrá un plazo para que quien quiera pues oferte pues, su negocio. En este caso de la foto, una pescadería, pues pescadería no sé cuántas, vendemos boquerones, sardinas y tal, con su fotito y tal. Que aquello va bien, pues se pone a la venta. Además, luego se van a instalar unas consignas, una especie de taquillas en los mercados para que se recoja el producto, porque inicialmente esta plataforma no contempla reparto domiciliario, contempla que desde casa se pueda encargar un cuarto y mitad de boquerones en la corredera y luego llegar durante la mañana, llegar a la consigna, poner la clave que se facilite, se abrirá la puerta y te lleva los boquerones sin hacer la cola, como está este señor haciendo ahí para llevarse los boquerones. Esa es un poco la idea. Digo que esto ya se podía hacer. Saben que los mercados municipales en general están teniendo una recesión hace tiempo en cuanto a las compras, porque bueno, quizá no ha adaptado sus usos en cuanto a horarios o en cuanto a acomodarlo a la nueva clientela. Y es verdad que el público que acude al mercado municipal es de mayor edad, la gente más joven no coincide en horario con los mercados municipales. Antiguamente es verdad que las amas de casa tenían la mañana más libre, al menos para ir a comprar, y ahora pues no ocurre igual. Con esta fórmula, ¿qué se pretende? Pues eso, que alguien que esté trabajando cerca de un mercado municipal haga su pedido por internet y al salir de trabajar vaya, lo recoja en una taquilla refrigerada, lógicamente, y se lleve su kilo de manzanas para su casa comprado en el mercado. Me parece una iniciativa muy interesante. Creo que hemos hablado mucho de este tema. No había que convencer al cliente para que acuda al mercado toda la vida, sino convencer al vendedor de que hay que adaptarse a los usos, porque los clientes al final van a hacer lo que puedan, no lo que quieren en ocasiones. Quien va a comprar a una buena superficie el sábado por la tarde es porque no tiene más fecha que ese, no hay más horario que ese. Por mucho que hagamos campañas, por mucho que les digamos que queremos al comercio de barrio, todas estas cosas, si no se puede, no se puede, y muchas personas no pueden. Entonces, con esta dinámica y con otras, porque creo que el siguiente paso debía ser arbitrar una fórmula de reparto domiciliario. Por ejemplo, el tema del pago. El tema del pago es muy complicado también en los mercados municipales porque hay que ir pagando de puesto en puesto, casi siempre en efectivo. Algunos aceptan tarjetas, pero otros no. Con el inconveniente que eso lleva aparejado. Mientras que si pagas una gran superficie, pues al final pagas, incluso pagas hasta a plazo si quieres, ¿no? Creo que esa adaptación al nuevo cliente no se ha hecho convenientemente en los mercados y ahora poco a poco se van incorporando medidas. Por ejemplo, esta de la venta online en la plataforma a través de internet, que tendrá una aplicación también para hacerlo desde el propio teléfono móvil, con lo cual, bueno, creo que será un avance a ver si funciona y se va implementando con otras medidas para adecuar la venta de proximidad, el kilómetro cero que llamamos, el tomate de Alcolea, luego de traer el tomate de Argentina, pues mucho más cerca Alcolea, y a los boquerones, traerlo de aquí, luego de traerlo de la Patagonia, que creo que es lo suyo, por muchas razones, por apoyar al comercio local, a la producción local, por acabar con emisiones necesarias en cuanto a transporte en barco, que vienen productos, como digo, y verduras que llega del otro lugar del mundo, viendo verduras mucho más cerca. Bueno, pues todo esto se apoyará, si apoyamos el comercio local, pero si el comercio local se deja también apoyar un poquito, porque a veces no ponen todo de su parte y no culpa de los placeros, de los que tengan su puesto, sino en ocasiones de las administraciones que se dedican a hacer campañas de apoyo en lugar de iniciativas como esta, que no es ni caro, son 30.000 euros, creo recordar, y además lo paga la Unión Europea, o sea que realmente no sé cómo se ha tardado tanto en hacer esto. Bueno, más cosas, por acabar con el diario Córdoba, con la portada. Habla de que Antonio Hurtado anuncia su candidatura a las primarias para la alcaldía. Hurtado, que ya fue concejal en su día, que fue delegado de la Consejería de Hacienda, si mal no recuerdo, trayectoria larga en la política, fue senador también, creo recordar, actualmente es diputado en el Congreso, pues ha anunciado que va a optar al proceso de elección de primarias en el PSOE. Ya había habido otra socialista, concejala, Carmen Campos, que pidió primarias, se supone que para presentarse, no dijo que se presentaría, pero exigió que hubiese primaria. Le dijeron, por cierto, que no tenía que pedir nada, que las primarias se convocarían automáticamente, como parece que va a hacerse en finales de noviembre, creo recordar, noviembre o diciembre. Bueno, el PSOE tiene históricamente ha habido en Córdoba un problema con sus liderazgos,
porque ha tenido siempre la opción de la Junta de Andalucía, históricamente, con lo cual, bueno, las personas que iban destacando en el partido se iban yendo a consejería, viceconsejería, direcciones generales, etcétera. Y en Córdoba, bueno, había un problema en ese sentido. Es verdad que en los últimos años, con Isabel Ambrosio, que era una apuesta seria por parte del PSOE, y algún otro más durante la historia, la época de José Miguel Salinas, algún otro, pero bueno, últimamente parecía que se estaba descafeinando un poco la apuesta del PSOE por el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, Hurtado es un histórico del PSOE que pretende regresar a la política local. Hay quien ve en esta maniobra de Hurtado, bueno, pues salirse del Congreso porque ya no iba a volver a repetir. Bueno, cada uno sabrá, yo no sé cómo van las listas al Congreso, que serán en noviembre, y las elecciones municipales serán en mayo, el 28 de mayo, con lo cual, bueno, antes de que, hay quien dice, no lo digo yo, hay quien lo dice en su propio partido, de que antes de que le digan vete del Congreso, él ha dicho, pues me voy al Ayuntamiento. Tiene que primero ver si gana las primarias y luego ver si sale elegido, que hombre, lógicamente si va el primero, al menos uno siempre sale, lógicamente. En el caso del PSOE, por las previsiones que se hagan entre 8 y 10, según las encuestas actuales. Que vaya a ganar, está por ver, es una persona muy conocida con respecto a las alternativas que se abrían, en caso de que no hubiese una persona de este nivel, porque descartada Isabel Ambrosio, porque está, como saben, en el Parlamento de Andalucía, pues quedaba una renovación grande. Hay quien asegura que va a ser una travesía del desierto larga, que Bellito tiene garantizado mayoría absoluta para el próximo mandato, con lo cual el que venga viene a perder. Creo que el caso de Hurtado no viene a perder, viene a intentarlo, y con el planteamiento de regresar, como le digo, a la política local, municipal en este caso. Bueno, más cosas. El diario ABC dice en la portadilla que el Gobierno abandona el nuevo Bellas Artes, el nuevo Museo Bellas Artes, y lo deja fuera de los presupuestos. Bueno, el Museo Bellas Artes realmente no es que esté abandonado, es que hace mucho tiempo que desapareció los presupuestos, o que nadie se lo ha tomado en serio, por ser más concretos. El museo apareció por primera vez en el proyecto de cambiar la sede del museo. Actualmente, como saben, está el Hospital de la Caridad. Es el primer museo que hubo en Córdoba, el de Bellas Artes, no es que estuviese junto al Romero de Torres, es que la casa de Romero de Torres está ahí porque el padre, Romero Barros, era el director del museo, del primer museo que había en Córdoba. Bueno, pues como digo, ese Hospital de la Caridad, donde está el museo, es un sitio pequeñito, tiene apenas 600 metros cuadrados, según Luis Miranda en esta información, según ha recabado Luis Miranda. Mientras, por ejemplo, que el Museo de Bellas Artes de Sevilla tiene 6 veces más casi, 3.400 metros cuadrados. Bueno, pues en la época en la que Carmen Calvo era ministra de Cultura, en el año 2007, en el 2006, fue cuando se consignó por primera vez una pequeña partida de 300.000 euros en los presupuestos para trasladar el Museo de Bellas Artes a un solar junto a la Plaza de la Calahorra, entre la Calahorra y el Hotel Hesperia, en esa zona, ¿no? O la Plaza Santa Teresa, en ese espacio iba a ir el Museo de Bellas Artes. Bueno, en el 2006, como digo, apareció el presupuesto con 300.000 euros. En el 2007 se le subió a 1 millón de euros. En el 2008 se subió aún más a 2.700.000 euros. En el 2009 llegó casi a 3 millones de euros y ya nunca más se supo. Ya ahí se quedó el museo. ¿Por qué desapareció el proyecto de los presupuestos? Básicamente porque el solar en el que iba a ir nunca ha estado a disposición del Ministerio de Cultura. El solar es un solar en parte municipal, pero otra parte hay que expropiarlo. Los vecinos del barrio no estaban muy de acuerdo. Hablamos del edificio del Bar Miquelito y esa zona de ahí. No estaban muy de acuerdo con irse del lugar. Entonces se le ocurrió, en la época de Andrés Ocaña, del fallecido Andrés Ocaña, se le ocurrió permutar los pisos por unos que se iban a construir cerca de Hotel Hesperia, una parcela que va para VPO de Vincorsa. Y ahí se quedó el proyecto. Ni se llegó nunca a poner en firme esa opción, ni se llegó nunca a expropiar y se fue dando vueltas. Cuando llegó la crisis de 2008, que es la continuación de lo que le he estado contando, pues se optó por ampliar la biblioteca pública. Al final se construyó la nueva, la que estamos por inaugurar, en Los Patos, y ese proyecto del Museo de Bellas Artes se quedó ahí, abandonado. Es una necesidad perentoria de Córdoba. El museo tiene una colección interesantísima de dibujos, que no se pueden exponer porque no hay espacio. Cuando se instala una muestra temporal de estas que van de gira por las distintas provincias, aquí se expone en un pasillo, porque no hay sitio donde colgarla. Es un museo pequeñito, repito, son 600 metros cuadrados apenas lo que tiene. Se habló en su día, por eso, sacarlo de ahí, ampliar el Museo Romero de Torres, sacar la Casa del Pintor, en fin, una serie de cambios interesantes para esa zona y trasladar este museo.
Yo nunca he sido muy amigo de museos. Creo que ahora con las nuevas tecnologías el patrimonio está al alcance de cualquiera. Creo que es más interesante las exposiciones temporales que los museos. En cualquier caso, los fondos que tiene este museo, fondos muy interesantes, hay que exponerlos en algún sitio y no hay espacio en este museo. En cualquier caso, el tema de los presupuestos nunca llueve a gusto de todos y bueno, seguimos viendo muchas críticas a los presupuestos que para el PSOE les parecen espectaculares y no se cansan de presumir de ellos, y para el PP no es así. De hecho, mañana va a pleno, el jueves, va a pleno una moción del Partido Popular en la que reclama una serie de actuaciones de los presupuestos. La más interesante quizás es la del río. Dice el PP que es necesario que se acometan las obras de limpieza del cauce del Guadalquivir y se lo exigen al Ayuntamiento. El PP plantea, lo he leído en Córdoba hoy, por ejemplo, el PP plantea que la Confederación del Guadalquivir debe realizar una actuación profunda en el río para retirar sedimentos. Bueno, pues va a presentarlo como moción al Pleno y además de esa actuación va a pedir que se amplíe presupuestos para el Museo Arqueológico, para la estación de Metrotren, para el Convento Regina, para la nueva comisaría, para el aeropuerto, para la barrera sonora de la autovía. Como digo, nunca yo a gusto de todos, y aunque sean los presupuestos con más inversión en décadas en la provincia de Córdoba, pues lógicamente la oposición tiene que hacer su labor y decir que son cicateros e insuficiente. En cuanto al tema del río, pues un tema recurrente. Hoy empiezan por fin las obras de limpieza de los sotos de la Bolafia. Creo que hace falta más limpieza, aparte de la de los sotos. El río necesita más tratamiento vegetal en otros espacios, no solamente los sotos, pero por algo se empieza y después de muchísimo retraso, las obras, según el plazo previsto, tendría que haber terminado hace tiempo, pero comienzan hoy. Bueno, pues, bien está lo que bien empieza, si es que bien acaba, en ese caso, pues bueno, al menos empezará. Repito que el tema de los sedimentos es mucho más complejo, porque no solamente ya con una máquina y sacar el lodo que se va amontonando, el río está muy antropizado, desde Córdoba río arriba hay muchas granjas, hay muchas huertas, muchas fincas que van pues, a base de riego y a base de fertilizantes, aportando una serie de sedimentos al río y se va acumulando donde encuentra el azul, que en este caso es los molinos o el puente romano. ¿Haría falta quitar eso? ¿Es factible? Bueno, pues no sé. La Confederación tendrá que trabajar. Hoy comienza el trabajo que lo hace la Junta sobre los sotos de la Bolafia. Van a eliminar el eucalipto, van a bajar la altura de algunos de los árboles, sobre todo especies invasivas, que no son especies autóctonas del Guadalquivir, o las que tendría que haber en bosque de ribera, que son quejigos, que son álamos, bueno, lo típico de los sauces, los fresnos, que son los que tiene que haber en ese espacio. Sin embargo, hay sobre todo muchos eucaliptos que aparecen de pronto ahí y que son los que realmente dificultan la visión e incluso el drenaje del río en caso de que hubiese una inundación. Bueno, más cosas. Hablando de patrimonio, ayer se presentó el libro Los obispos de la mezquita. Se hizo, lo leo en Cordópolis, una visión crítica a la versión oficial sobre la historia de la mezquita catedral. Pero más que por el libro en sí, que lo escribe Miguel Santiago y no hace sino recoger lo que él ya muchos años denunciando, que hay una historia falseada de la mezquita, escrita por Carlos Canónigo, que ha intentado siempre llevarse el agua a su molino, que eso, como le digo, no es demasiada novedad, solo que ahora está escrito negro sobre blanco. Lo que quizás sea más significativo fue que hubo tanta expectación por acudir a esa presentación del libro, que hubo que trasladar el lugar. Se previó hacerlo en la Sala Mudéjar del Rectorado y hubo que irse al Salón de Actos porque no cabía el personal y estaba la escalera llena de público intentando acceder al lugar. El libro lo presentó Miguel Santiago, y lo prologa y lo editó el teólogo Tamayo, Juan José Tamayo, muy crítico, como saben, con la Iglesia. Miguel Santiago se reconoce cristiano, se reconoce creyente, y él dice que no es un libro contra la religión, es un libro que lo que hace es poner en rigor, escribir con rigor la verdadera historia de la mezquita y no la que escriben los canónicos, porque ellos han intentado aprovechar este patrimonio. Dice Miguel Santiago en el libro que Córdoba es una ciudad pobre, con una iglesia rica, con un cabildo, una diócesis rica y con uno de los monumentos que más riqueza genera. Bueno, se nos termina el tiempo, no quiero dejar pasar, los periódicos lo traen, lo he leído creo que en El Día.
Ayer hubo una agresión a una facultativa, a una médico en la prisión provincial, y lo traen los periódicos. Comisiones Obreras denunció esta nueva agresión. Fue un intento de agresión realmente, pero dicen que más que fue un intento de agresión física, y hubo una agresión verbal, o insultos, vejaciones, etcétera, a esta profesional. Ocurrió en la consulta, donde pasa consulta a los internos. Decidió, por criterios médicos, reducir la medicación a uno de ellos, y pues no le sentó demasiado bien. Intentó agredirla con el mobiliario, con la silla del despacho en el que estaban, y luego pues cuando fue ya retenido por la fuerza de seguridad, pues comenzó a insultarla y amenazarla. Es muy frecuente que ocurra esto cuando se rebaja la medicación a un recluso. Bien porque él entienda que la necesite, o bien porque hay reclusos e internos que negocian con las pastillas dentro de la cárcel, con las que le facilitan para su tratamiento. Tanto Comisiones Obreras como UGT, como ACAIP, UGT, denuncian que no hay protocolos en ese sentido en la prisión, que hace unos días hubo otra agresión, dice ACAIP, a un compañero de vigilancia en este caso, y que en el tema este de la médico de ayer, la médica de ayer, ni siquiera se va a denunciar porque como no llegó a haber agresión física, fue un intento, no hubo lesiones físicas, quiero decir, pues la cárcel no denuncia y no aparece en las estadísticas. Ellos aseguran que la situación no es que sea de alerta roja, pero sí que hay un riesgo de agresión y no hay suficiente personal para atenderlo. Y los médicos de la cárcel no son personal, no son autoridad, como si lo son otros médicos, con lo cual los protocolos de agresiones son distintos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, bueno, pues hay que agradecer a estos profesionales que hagan ese trabajo, un trabajo complicado de atender a personas privadas de libertad y con el riesgo que conlleva, como en este caso, que uno de ellos pues no le parezca bien el tratamiento que se le prescribe o pretenda que se le mantenga un tratamiento que según la facultativa no era necesario. Bueno, pues, ocurrió, afortunadamente solo quedó en un susto, un gran susto, y en una llamada de alerta a las autoridades penitenciarias y al Ministerio del Interior, que es quien es responsable de la seguridad de los internos y también, como no, de las personas que les atienden, los vigilantes de la prisión, los funcionarios de prisiones. Hay mucha más información en los periódicos, como cada día, que se me queda ahí, así que les invito a que lo lean en papel, en internet, que escuchen la radio y que sobre todo que vean la televisión. Volvemos ya el jueves, que mañana es festivo, mañana es Día del Pilar o Día de la Hispanidad, cada cual celebra una cosa u otra, así que el jueves nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.